Hoy te cuento la historia de un plebeyo común y corriente, el cual luego de que sus padres falleciesen, intentó convertirse en un aventurero reconocido, tal como una vez se los había prometido. Pero para su mala suerte, luego de realizar una especie de evaluación para conocer qué tipo de habilidades poseía y en qué rango podía ser clasificado, descubrió que al parecer no era bueno en ningún estilo de pelea. Su cuerpo era demasiado débil para desarrollar las técnicas de un espadachín habilidoso, y tampoco contaba con el maná suficiente para convertirse en un mago destacable. En otras palabras, jamás podría llegar a cumplir su sueño de ser un aventurero. No obstante, el chico no planeaba darse por vencido tan fácilmente, así que dedicó varios años de su vida a entrenar y perfeccionar el único movimiento que era capaz de emplear, por muy inútil que este fuera. Gracias a ello, el chico, sin darse cuenta, consiguió desarrollar una fuerza monstruosa, y a pesar de que luego de someterse nuevamente al examen de aventureros, sus resultados a duras penas alcanzaron para clasificarlo en el rango F. Nadie sabía que el chico contaba con una fuerza de clase S, y a pesar de solo ser capaz de emplear una técnica, no solo consiguió enfrentar, sino incluso humillar tanto a guerreros varios niveles por encima de él, como a miembros de la realeza, quienes cometieron el grave error de creer que se trataba de un donadie. Incluso terminó llamando la atención de la princesa del reino. Así que si te interesa la épica historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Oreguazubete, o como quiera que se pronuncie. Les estaré dejando el nombre del anime en la descripción, así que no se preocupen. La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Nor, un plebeyo común y corriente que desde hace ya varios años solía pasar sus días trabajando arduamente en una pequeña granja y cuidando de su madre, quien lamentablemente se encontraba enferma de gravedad, así que la mujer pasaba la gran mayoría de su tiempo en reposo, haciendo que el prota tuviese que encargarse de todo por su cuenta. Claro, esto último le hacía sentirse mal. Después de todo, el chico había tenido que lidiar con una gran carga, luego de que su padre colgase los tenis unos años atrás. Sin embargo, el chico no parecía quejarse de eso. Después de todo, le gustaba trabajar y cuidar de ella. Lamentablemente, esta última, quien parecía saber que le quedaba poco tiempo de vida, le pidió que una vez ella no estuviese, por favor viviera la vida que él quisiese. Pero bueno, luego de estas palabras, las semanas continuaron transcurriendo como hasta ahora, con el buen Nor encargándose de todas las tareas de la casa y de cuidar de su madre. Sin embargo, tal como la mujer lo había predicho, poco tiempo después el prota la encontró sin vida en su habitación, escena que, como era de esperarse, destrozó al chico, quien se había quedado completamente solo. Tanto su padre como su madre habían pasado a mejor vida. Pero bueno, tras ello el chico decidió continuar con su vida tal como su madre lo hubiese querido, esforzándose aún más en las tareas que solía llevar a cabo en la granja. Lamentablemente, la soledad que sentía cada vez era más notoria. Después de todo, ahora ni siquiera podía hablar con nadie. Sin embargo, mientras trataba de matar el tiempo leyendo un poco, recordó cómo años atrás su padre solía contarle historias de lo grandiosos que eran los aventureros, personas que cumplían misiones salvando princesas o cazando bestias peligrosas. Además, recordó las últimas palabras de su madre sobre cómo este debía vivir la vida que quisiese. Por eso mismo, al final tomó la decisión de cumplir su más grande sueño: sí, convertirse en un aventurero. Claro que para ello tendría que viajar hasta la ciudad para tomar las pruebas de ingreso al gremio. Y existía un pequeño problema. Después de todo, el chico nunca había salido de su granja. Aún así, armándose de valor y luego de despedirse de la tumba de sus padres, prometiéndoles que se convertiría en un aventurero del que pudiesen estar orgullosos, emprendió el viaje con rumbo hacia la capital del reino. Aunque no fue tan fácil como esperaba, ya que tuvo que atravesar una especie de bosque para llegar a la dichosa ciudad. Bosque que de hecho le tomó varios días atravesar por completo, hasta que por fin, un par de semanas más tarde, había llegado a la capital del reino.
Y bueno, una vez ahí, como era de esperarse, el chico estaba impactado, ya que como se los dije, nunca había salido de su pequeña granja. Pero no perdió mucho tiempo, y de inmediato se dirigió al gremio de aventureros para registrarse como uno. No obstante, una vez en el lugar, el encargado del gremio le pidió que se retirara y que no le hiciera perder más su tiempo, ya que niños de su edad no tenían permitido convertirse en aventureros. Así que lo mejor era que volviera con sus padres y que no los preocupara más. Lo que no esperaba fue que el prota le respondió que sus padres habían fallecido. Así que actualmente no tenía nada más, aparte de su objetivo de convertirse en un aventurero. Tras escuchar estas palabras, el tipo se ablandó un poco y le explicó que para ser admitido en ese lugar, al menos debía asistir a una especie de academia de entrenamiento que se ubicaba en las afueras de la ciudad y donde podría aprender diferentes habilidades, como el manejo de la espada o el uso de la magia, las cuales le serían útiles al completar sus misiones. Claro, una vez lo hiciese, entonces podría registrarse como un aventurero. Y bueno, a la primer clase a la que asistió fue la de espadachines. Después de todo, convertirse en uno de ellos era su mayor sueño. Y días más tarde, sus entrenamientos habían dado inicio. En el proceso se dio cuenta de que muchos de sus compañeros eran capaces de imbuir sus armas en distintos elementos, algo que lo motivó aún más a esforzarse, ya que estaba ansioso por descubrir qué tipo de habilidad podría aprender. Lamentablemente, luego de que pasaran algunas semanas, su profesor se acercó a él para decirle que lo mejor era que se retirara, ya que a pesar de que había practicado bastante tiempo, solo había conseguido aprender una pequeña habilidad de estocada, así que lo más probable era que su talento estuviese en otra clase. Tras escuchar esto, aunque un poco desanimado, el prota decidió no darse por vencido y visitar la clase de guerreros. Después de todo, ese estilo de combate no le desagradaba del todo. Y tal como en su anterior clase, pasó varias semanas entrenando su físico al máximo para conseguir habilidades útiles. Lamentablemente, al cabo de un tiempo, su instructor nuevamente se acercó a él para decirle que lo mejor era que probaran otra clase, ya que solo había sido capaz de aprender una pequeña técnica de potenciación física, y de continuar llevando ese entrenamiento, su vida correría peligro. Pero bueno, tras escuchar esas palabras, el chico no se rindió tan fácil y decidió probar suerte en la clase de ladrón. Lamentablemente, el resultado fue el mismo. No obstante, el chico por ningún motivo planeaba darse por vencido. Después de todo, debía cumplir su promesa, así que continuó su viaje probando suerte en la clase de mago. Lamentablemente, el resultado seguía siendo el mismo. Únicamente era capaz de aprender la habilidad básica de cada clase en la que se probaba, hasta que al final su última bala era la de convertirse en un clérigo y al menos usar sus técnicas de sanación. Pero tal como lo esperábamos, su instructor le comentó que no tenía talento para ello, y al final el pobre Nor, luego de darse cuenta de que no era más que un perdedor, no tuvo más opción que dejar la ciudad y regresar a su granja. Eso sí, prometiéndole a sus padres que planeaba cumplir su promesa, así fuese lo último que hiciera. Tras estas palabras, el chico decidió continuar su entrenamiento en el bosque cercano a su granja, recordando las palabras de su instructor sobre cómo si era capaz de perfeccionar la habilidad básica con la que contaba, quizás sería capaz de desarrollar una nueva. Así que siguiendo su consejo, decidió practicar varias horas diariamente, hasta que luego de un año era capaz de mover con su estocada 10 espadas de madera a la vez. Lamentablemente aún no contaba con una técnica nueva, por lo que no tenía más opción que continuar entrenando. Tras ello, vemos como 3 años habían transcurrido y el chico ahora era capaz de mover 100 espadas con su estocada. Incluso su físico había mejorado considerablemente, pero nuevamente seguía sin desarrollar una segunda técnica para su arsenal. Aún así, recordando su promesa, no planeaba rendirse. Así tuviera que pasar prácticamente toda su vida entrenando el mismo aburrido movimiento. Y así vemos como más de 10 años habían transcurrido. Y gracias a su monstruosa disciplina, ahora el chico era capaz de mover más de 1000 espadas con su estocada. Incluso su físico parecía haberse perfeccionado del todo. Y sin embargo, no había desbloqueado su segunda técnica. Pero bueno, tras esto el chico consideró que estaba listo para probar suerte como aventurero de nuevo. Eso sí, antes de partir les comentó a las tumbas de sus padres que ese sería su último intento, y en caso de fracasar, su sueño habría muerto. Semanas después, al igual que en la ocasión anterior,
Se presentó con el recepcionista del gremio, explicándole que quería registrarse como aventurero. No obstante, luego de que la chica revisara las habilidades básicas con las que contaba, le aconsejó que entrenara en academia de aventureros para aprender técnicas nuevas. Sin embargo, luego de que el chico le explicara que ya había pasado por la dichosa academia, la recepcionista le comentó que entonces no había nada que hacer. Por suerte, en ese momento, el mismo tipo de años atrás, luego de reconocer al chico, se reunió con él. Y después de enterarse sobre cómo Nor había pasado más de 10 años entrenando, le comentó que los aventureros solían clasificarse desde el rango S hasta L, donde se encontraban los guerreros más débiles. No obstante, había un rango aún menor a ese. Se trataba del rango F, donde con sus habilidades podría ser admitido. Eso sí, según él, nadie solía aceptar ese rango. Después de todo, solo tenían permitido tomar misiones de bajo nivel, y la paga era muy poca. Lo que no esperaba era que el prota aceptó de inmediato. Después de todo, creía que quizá con esfuerzo conseguiría aumentar su rango. Y bueno, una vez su nombre por fin estuvo registrado como el de un aventurero, de inmediato comenzó a cumplir algunas misiones, las cuales de hecho no le tomaba mucho trabajo cumplir, ya que además de ser bastante sencillas, podía hacerlas de manera rápida gracias a las habilidades básicas que conocía, como un pequeño aumento de fuerza para cargar grandes pesos o su aumento de agilidad para otras tareas. Y a pesar de que eso no era lo que esperaba al convertirse en un aventurero, el chico estaba complacido. Después de todo, por fin podía cumplir el juramento que tenía con sus padres. Y claro, planeaba continuar entrenando hasta conseguir al menos una nueva técnica. Pero bueno, luego de esto nos muestran como días más tarde, cuando el chico continuaba cumpliendo sus pequeñas misiones con normalidad, pudo escuchar en las cercanías el grito de una chica pidiendo ayuda. Y sin pensarlo mucho, de inmediato se dirigió al lugar del que provenía el grito para intentar ayudar. Lo que no esperaba fue que al llegar, se topó con una especie de toro enorme que intentaba masacrar a una chica. Y a pesar de que sus soldados intentaron hacerle frente, todos terminaron siendo masacrados. Y bueno, una vez la bestia intentó poner fin a la vida de la chica, el prota, que no podía quedarse de brazos cruzados, decidió tomar parte en el altercado, llamando la atención de la bestia para darle el tiempo suficiente a la chica de escapar. Después de todo, sabía que tenía muy pocas posibilidades de ganar. Eso sí, extrañamente, por más ataques que el toro le lanzaba, el prota, gracias a su única técnica, estaba siendo capaz de evadirlos, a pesar de la velocidad y fuerza con la que los lanzaba. Incluso parecía que los años de entrenamiento duro por fin estaban dando resultados. No obstante, la espada que el prota había recogido poco a poco comenzaba a ceder, dándose cuenta de que necesitaba contraatacar de inmediato. Pero para su mala suerte recordó que no contaba con una sola técnica de ataque. En otras palabras, estaba perdido. Y lo peor de todo era que la chica de antes seguía en el mismo lugar, así que quizás sus esfuerzos habían sido en vano. No obstante, cuando el toro de nuevo arremetió contra la chica, no se dio por vencido y por suerte consiguió desviar su ataque en el momento justo. Eso sí, en el proceso su espada fue destruida casi por completo, pero en ese momento recordó la promesa que tenía con sus padres y a pesar de que les había fallado al convertirse en un aventurero reconocido, al menos planeaba enorgullecerlos salvando la vida de esa chica. Por suerte para él, usando la única técnica que conocía, solo con el mango de su espada fue capaz de nuevamente desviar el ataque de la criatura, que a causa de la fuerza con la que el prota lo había embestido, fue víctima de su propio ataque, siendo masacrado por su hacha. Sí, el prota había sido capaz de derrotar a un monstruo de nivel alto. No obstante, a pesar de ello, parecía decepcionado. Después de todo, según él, esa criatura se trataba solo de una vaca común y corriente. Así que llegó a la conclusión de que jamás podría convertirse en un aventurero si una bestia como esa le daba tantos problemas. Y a pesar de que la chica quiso saber el nombre de su salvador, este último, desanimado por lo ocurrido, se marchó sin decir nada. Momentos después, nos enteramos que la chica se trataba de la princesa del reino, y los caballeros que llegaron a la escena quedaron impactados. Después de todo, solo alguien altamente habilidoso podría encargarse de una bestia como esa por sí solo. Y bueno, por su parte, la chica de antes, tras el incidente, se encargó de darles una sepultura adecuada a los hombres que habían fallecido protegiéndola.
Mientras tanto al lugar llegó esta chica de aquí, Inés, una especie de caballero de rango alto que estaba a cargo de la seguridad de la princesa. Así que obviamente se disculpó con ella por no haber estado a su lado en el momento del ataque, diciéndole que a partir de ese momento no se separaría de ella ni un segundo. Pero bueno, la chica tendría que dirigirse al castillo para explicarle a su padre los detalles del evento. Por otra parte, nos presentan a este chico de aquí, el hermano de la princesa, quien parecía bastante preocupado por el incidente. Después de todo, no era muy común que un monstruo como ese minotauro de nivel alto apareciera en la ciudad como si nada, así que lo más probable era que alguien lo hubiese utilizado para intentar acabar con la vida de la princesa. Según él, debía tratarse de alguien poderoso, con los contactos necesarios para conseguir a alguien que pudiese invocar una bestia como esa. Así que lo más probable era que el responsable fuese el rey de Denitas, el reino vecino, quien desde hace tiempo había estado intentando provocar una guerra entre ambos reinos, todo ello con el objetivo de apoderarse de la valiosa mazmorra que se encontraba en sus tierras. No obstante eso, no era lo único que llamaba su atención, ya que estaba interesado en saber quién era ese misterioso guerrero capaz de derrotar por sí solo a una bestia en ese nivel. Después de todo, solo alguien muy experimentado en batalla sería capaz de una hazaña como esa. Por su parte, el dichoso guerrero al siguiente día se presentó al gremio para cumplir con sus obligaciones como de costumbre. No obstante, el maestro parecía bastante preocupado, preguntándole si acaso no se había enterado de la aparición de un demonio de clase alta en la ciudad la noche anterior, explicándole que incluso él, quien era un exaventurero de clase A, habría colgado los tenis en caso de toparse con una criatura como esa. Sus palabras parecieron impactar al prota, quien estaba agradecido de solo haberse topado, según él, con una vaca común y corriente, y no con el dichoso demonio. Después de todo, si una simple vaca le había dado tantos problemas, un demonio había acabado con él en segundos. Por cierto, además de ello, el maestro le comentó que todos los guardias de la ciudad buscaban al tipo que se encargó de derrotarlo, ya que querían darle una recompensa adecuada por sus servicios. Tras escuchar esto, el prota llegó a la conclusión de que el responsable de esa hazaña debía tratarse de alguien extremadamente poderoso. Lamentablemente, según él, jamás podría alcanzar ese nivel, contando solo con un movimiento en su arsenal. Pero bueno, mientras ambos conversaban, fueron interrumpidos por la princesa del día anterior, quien le comentó que lo había estado buscando para darle la recompensa que se merecía por haberle salvado la vida. Eso sí, le pidió que fueran a un lugar más privado para conversar mejor. Por su parte, el maestro del gremio parecía sorprendido de que una chica de la realeza estuviera tan interesada en Nor, así que le advirtió al chico que tuviera cuidado y evitara meterse problemas con personas como esas, algo que el prota no parecía comprender del todo bien. Por cierto, si les está gustando este video, les voy a pedir dos cosas. Una, claro, es que se suscriban y me dejen su poderoso like, y la otra es que me comenten si hasta ahora les está gustando este nuevo formato de traer resúmenes de animes actualmente en emisión. Espero sus respuestas y continuemos con la historia. Una vez fuera del gremio, la chica activó una especie de hechizo para que nadie pudiera notar su presencia y poder hablar a gusto sin que nadie los escuchase, aunque el prota no comprendía el porqué de ello, sin saber que en ese momento prácticamente todos los caballeros de la ciudad trataban de encontrarlo. Y bueno, una vez en un lugar cómodo, la chica le dio las gracias por haber salvado su vida el día anterior, diciéndole que podía pedirle lo que desease y ella se encargaría de cumplir su petición. No obstante, el prota se negó a esto. Después de todo, según él, solo había acabado con una vaca común, algo que cualquiera en su lugar hubiese hecho para proteger a alguien. No obstante, la chica continuó insistiendo en que merecía una recompensa adecuada, así que le dijo que al menos le permitiera presentarle a su padre. Y aunque el prota al principio no estaba de acuerdo con ello, al final accedió, ya que al ver cómo la chica parecía entristecerse por sus negativas, recordó todas las veces que a él le habían dicho que no al intentar aprender una nueva técnica. Y bueno, después de llegar al castillo, el chico quedó impactado con las instalaciones. Aún así, seguía sin notar que esa chica se trataba de la princesa. De hecho, se hizo la idea de que solo pertenecía a una familia adinerada. Por cierto, casi lo olvido, el nombre de la chica era Alice. No obstante, cuando ambos se dirigían a la audiencia con el rey, fueron interrumpidos por la caballero de antes, quien no parecía muy contenta con la manera en la que el prota se dirigía a la princesa del reino, aunque quedó fría luego de enterarse de que ese plebeyo era el guerrero que fue capaz de enfrentarse a un minotauro por sí solo. Así que tras enterarse de ello, incluso le pidió a uno de sus más poderosos hombres
Gildarts, este tipo de aquí que los acompañase a la audiencia. Después de todo, según ella, necesitarían toda la fuerza que fuese necesario en caso de que ese tipo intentara algo contra el rey. Lo que no sabían era que el prota ni siquiera estaba enterado en dónde carajos estaban y solo quería terminar con eso lo más pronto posible para retomar sus tareas como aventurero. Mientras tanto, vemos como el rey de ese lugar conversaba con su hijo sobre la situación en la que actualmente se encontraban, y de hecho ambos parecían bastante preocupados, ya que en la reunión que habían llevado a cabo con el rey de la ciudad vecina, este último les propuso firmar un acuerdo de no agresión entre ambos territorios a cambio de que le cediesen la valiosa mazmorra que se encontraba en su territorio. Claro, en caso de negarse, una guerra se desataría, y lo más probable era que ellos, quienes contaban con más poderío militar, terminaran conquistando la ciudad entera. Sin embargo, a pesar de sus palabras, el padre de Alice se negó, así eso significase tener que enfrentarse a la ciudad vecina en batalla. Pero bueno, su conversación fue interrumpida con la llegada de la princesa, quien quería presentarles a la persona a quien le debía la vida. Por cierto, los caballeros parecían molestos con la manera en la que el prota se comportaba ante el rey. Ni siquiera había realizado la reverencia adecuada. Por suerte, al dichoso rey, eso no parecía molestarle. De hecho, le agradaba la actitud con la que el prota se dirigía hacia él. Así que luego de agradecerle por sus actos del día anterior, quiso darle como recompensa algunos terrenos bastante valiosos. No obstante, el prota, que únicamente quería salir de ese lugar lo antes posible, le respondió que no necesitaba algo como eso. Aunque tras escucharlo, el rey cambió la oferta, ofreciéndole objetos muy valiosos de la mazmorra que se ubicaba en su territorio. No obstante, quedó impactado luego de que el prota nuevamente se negara, diciéndole que eso no era necesario. Después de todo, él simplemente se había deshecho de una vaca. Palabras que le causaron gracia al rey, quien al final supo cuál sería la recompensa adecuada para alguien como él. Se trataba de una espada muy poderosa que había permanecido en su familia por generaciones. No obstante, nadie había sido capaz de sacarle el máximo provecho a causa de su enorme peso, así que haciéndola pasar por un objeto de decoración, por fin consiguió que el prota la aceptase. Por cierto, luego de que le pidiese probarlo un poco, todos en la escena quedaron impactados con el poder de ese plebeyo, que fue capaz de blandir la espada y provocar una enorme ráfaga con una sola mano. Y por ende el rey comprendió que la espada, por fin, había encontrado a un digno portador. Pero bueno, tras ello el rey le pidió al prota que si contaba con algo de tiempo libre, por favor le diera algún tipo de entrenamiento a su hija. Palabras que, como era de esperarse, tomaron un poco por sorpresa al chico. Después de todo, luego de ver la gran cantidad de técnicas con la que la chica contaba, estaba seguro de que ella podría haberse encargado de la vaca de antes por su cuenta, así que más bien era él quien tenía muchas cosas que aprender de ella. Por lo que al final terminó negándose a la petición y rápidamente quiso marcharse del castillo para llevar a cabo sus tareas como aventurero. Por cierto, una vez se despidió de todos, mientras regresaba a casa, se dio cuenta de que al final la dichosa espada le sería bastante útil, ya que tenía el tamaño adecuado para limpiar las alcantarillas en las que había estado trabajando. Alto capo que resultó, ¿no? No obstante, mientras pensaba en ello, fue interrumpido por la caballero de antes, quien le pidió algo de su tiempo para conversar de algunos asuntos, a lo que el prota, aunque algo apresurado, no tuvo más opción que aceptar. Y una vez solos, la chica le dio su gratitud por lo que había hecho el día de antes. Después de todo, ella había cometido un grave error al dejar sola a la princesa, explicándole que había sido entrenada desde muy chica para encargarse de la seguridad de Alice. Así que le comentó que podría pedirle su ayuda en cualquier problema que se le presentase. No obstante, luego de disculparse, le pidió que por favor se abstuviera de comportarse de manera tan casual con Alice y su padre, ya que de continuar así, la próxima vez no podría dejarlo pasar por alto. Obviamente el prota parecía sorprendido por ello, y ahora creía que los nobles eran muy delicados con ese tema. Eso sí, no parecía preocuparle mucho. Después de todo, no tenía planeado regresar a ese lugar, así que no tuvo problema en aceptar. Sin embargo, cuando trataba de salir de ese lugar, fue interrumpido por Gildarts, el tipo de antes, quien lo detuvo para pedirle llevar a cabo un pequeño duelo de práctica. Después de todo, estaba muy interesado en las habilidades del salvador de la princesa. Y bueno, al final el prota, a pesar de que tenía bastante prisa por regresar a la ciudad, aceptó su propuesta. Después de todo hasta
ahora nunca había tenido un compañero de entrenamiento y únicamente solía practicar sus movimientos imaginando a un oponente. Así que esa era la oportunidad perfecta para comprobar en qué nivel se encontraba actualmente. Una vez en la sala de entrenamiento, el prota escogió el arma de práctica que más se adecuara a él. Tras ello la batalla dio comienzo. Gildarts estaba usando una lanza como arma, lanzando estocadas a una velocidad increíble, mientras el prota extrañamente estaba siendo capaz de evadir todas y cada una de ellas. Y de hecho creía que sus movimientos eran demasiado lentos, así que creyendo que hasta ahora se había estado conteniendo, le pidió que por favor peleara en serio contra él. Tras escuchar esto, Gildarts, quien hasta ahora había estado usando el 70% de su poder para evitar lastimarlo, decidió ponerse serio y arremeter con todo en contra de su oponente. Lo que no esperaba era que el prota nuevamente estaba siendo capaz de seguirle el ritmo, evadiendo todos sus ataques a una velocidad casi imperceptible. Además, el prota, a pesar de que ahora la dificultad era mayor, seguía creyendo que el chico continuaba conteniendo su poder, ya que cada vez que lo esquivaba, podía ver todas las aperturas que dejaba. Y hasta ahora de haberlo querido, Nor lo había noqueado sin esforzarse mucho. Así que nuevamente detuvo la batalla para pedirle al chico que por favor dejase de contenerse. Después de todo, esperaba una buena pelea para entrenar. Palabras que, como era de esperarse, hicieron enfurecer al tipo, que al verse en esa situación decidió emplear el mejor ataque de su arsenal, y el cual de hecho muy pocas veces se había visto en la necesidad de usar, comenzando a cargar una inmensa cantidad de energía en su lanza, para una vez con todo listo lanzar una estocada que incluso era capaz de romper la barrera del sonido. Lo que no esperaba era que el prota había tenido la capacidad y los reflejos para esquivarla en el momento justo. Sin embargo, tras ello aceptó su derrota, ya que comenzó a creer que quizá ese no era el máximo de Gildarts, y en caso de ponerse serio, podría acabar con su vida. Lo que no sabía era que el chico había alcanzado su límite, y eso que el prota ni siquiera lanzó un solo ataque. Pero bueno, una vez el prota se marchó del castillo, nos explican un poco de la historia de Gildarts, sobre cómo este desde pequeño había desarrollado un talento innato para el combate. Desde entonces había dedicado su vida a viajar por el reino intentando encontrar a un oponente digno, pero eso nunca ocurrió. Después de todo, sus habilidades eran demasiado avanzadas, incluso terminó uniéndose al ejército, creyendo que en ese lugar podría encontrar al oponente que buscaba. Lamentablemente fue más de lo mismo. Ni siquiera monstruos de alto nivel eran capaces de compararse con él, y de hecho eso era lo mismo que ocurría con su maestro, y quien ahora era líder de la Guardia Real. No obstante, le aconsejó que esperara pacientemente, ya que algún día ese guerrero que buscaba aparecería. Y eso fue lo que justo en ese momento acababa de ocurrir, y nos explican cómo Gildarts, luego de conocer al prota, había creído que solo se trataba de un perdedor. Lo que no esperaba era que ese tipo tenía una habilidad de combate incluso más desarrollada que la suya. Además, ni siquiera su mejor ataque, que era capaz de acabar con la vida de cualquier oponente, había dado resultado. Y lo que más lo impactaba eran las marcas que dejó luego de moverse a una velocidad increíble. Sin embargo, lo que lo había hecho sentir humillado fue que luego de evitar su ataque decidió concluir el sparring, como si tuviese lástima de derrotarlo frente a todos. Después de esto, vemos como el prota, mientras regresaba a casa, parecía bastante desanimado. Después de todo, por un momento había creído que ya contaba con la fuerza necesaria para compararse con un guerrero. No obstante, luego de ver el poderoso ataque que Gildarts había usado contra él, y el cual solo fue capaz de esquivar gracias a su pequeña mejora física, se dio cuenta de que aún era demasiado débil y debía continuar entrenando, ya que según él, Gildarts estaba conteniendo su poder para no lastimarlo. Lo que no sabía era que este último había estado al máximo en todo el encuentro. Pero dejando eso de lado, el chico continuó realizando sus misiones como aventurero con normalidad, y de hecho, gracias a la espada con la que ahora contaba, era capaz de realizar algunas de ellas con mayor facilidad, ya que tenía el tamaño perfecto para ciertas cosas, como limpiar las alcantarillas. Además, luego de pensarlo mejor, se dio cuenta de que con ella podría obtener muchos trabajos más, como el de barquero, usándola para navegar, o el de chef, usándola como una plancha. Sin embargo, mientras pensaba en todos los usos que podría darle, fue interrumpido por la misma chica de antes,
quien aún no se daba por vencida con la idea de recibir entrenamiento del prota, diciéndole que si accedía, ella se convertiría en su paje, una especie de asistente que le ayudaría en todo lo que necesitase. Pero nuevamente el prota, creyendo que no tenía nada que mostrarle, se negó. Tras escuchar esto, la chica se hizo la idea de que su negatividad se debía a que la consideraba demasiado débil, así que procedió a darle una pequeña demostración de sus habilidades, mostrándole cómo era capaz de hacer uso de técnicas de magia muy avanzadas. Y no solo eso, incluso conocía técnicas de otras clases, como la del ladrón, rebanando un árbol entero con un solo corte. Sin embargo, nuevamente el prota se negó. Después de todo eso, le confirmaba que no tenía nada que enseñarle, y de hecho, era él quien tendría que ser el alumno de la chica, y para probárselo, le dio una muestra de su poder, enseñándole cómo únicamente era capaz de crear una pequeña esfera de fuego. Lo que no esperaba era que eso impactó a la chica, quien por fin entendió que no era digna de ser su alumna. Además, mientras regresaba a casa, llegó a la conclusión de que quizá el prota podía ser el niño de las leyendas que se contaban en la ciudad, sobre cómo hace tiempo existió un plebeyo que, a pesar de su edad, tomó el entrenamiento de todas las clases existentes, pasando meses en cada una de ellas y soportando el entrenamiento que muchos dejaban atrás tras aprender unas cuantas técnicas. Y aunque al principio creyó que eran solo un mito, tras lo de antes comprendió que la leyenda era verdad. Después de todo, luego de ver la flama que el prota le mostró, recordó las palabras de su antiguo maestro, el mago más poderoso del continente, quien explicó que incluso la técnica más básica, como la de crear una sola llama, podía crecer, siempre y cuando se entrenara adecuadamente. No obstante, a pesar de que él había entrenado la dichosa técnica por años, su flama no era demasiado grande. No obstante, la que el prota le mostró era mucho más grande, incluso que la del mago más poderoso, así que eso le demostraba que ese chico había dedicado su vida entera a entrenar, y que debería volverse más fuerte si quería ser digna de ser entrenada por él, aunque por ahora no se despegaría de él hasta ser digna. Y lo que más le impactaba era la humildad que el chico manejaba, a pesar de ser un monstruo en batalla. Y bueno, luego de esto vemos como el hermano de la princesa le preocupaba un poco la idea de que su padre le hubiese dado un objeto tan valioso como la espada negra a un plebeyo que no conocía del todo bien. Después de todo, según él, dicha arma contaba con características muy especiales. No solo había sido encontrada en las profundidades de la mazmorra. Además de ello, por más que muchos magos y guerreros altamente habilidosos intentaban causarle algún rasguño, lanzándole poderosos ataques, ninguno de ellos fue capaz de causarle ni siquiera una pequeña fractura. En otras palabras, de no ser por su extremo peso, era el arma definitiva. Sin embargo, al final llegó a la conclusión de que su padre lo había hecho porque sabía que una guerra se acercaba y estaba seguro de que alguien con la capacidad de combate de Norn sería una pieza fundamental en ella. Por otra parte, vemos como el prota continuaba cumpliendo misiones con normalidad, aunque como se los dije, ahora Alice no se separaba de él ni un solo momento, ya que a pesar de que el chico continuaba negándose a entrenarla, quería aprender todo lo que pudiese de una persona tan talentosa como él, aunque el prota seguía sin comprender muy bien el porqué de ello. Pero bueno, al día siguiente, ambos se presentaron al gremio para obtener nuevos trabajos. Y por cierto, el maestro seguía preguntándose por qué la princesa del reino estaba siguiendo a un plebeyo como el prota a todas partes, aunque al final decidió no prestarle más atención. E incluso les comentó que, considerando que Alice era una aventurera de rango B, si formaban equipo podría darles una misión en la que el prota por fin pudiese hacer algo más que limpiar alcantarillas. Se trataba de una misión de caza de goblins en las afueras de la ciudad. Palabras que, como era de esperarse, emocionaron al chico, quien no podía creer que por fin se enfrentaría a una misión decente. No obstante, aunque estaba ansioso por llevarla a cabo, no podía aprovecharse de la amabilidad de Alice, obligándola a formar equipo con él. Después de todo, lo más probable era que él se convertiría en un lastre en medio de la misión y la pondría en peligro. Sin embargo, la chica le dijo que no tenía problema con ello y que no debía preocuparse mucho. Después de todo, ella había completado muchas misiones como esa y estaba segura de que con el nivel del prota no sería un problema. Pero bueno, tras acordar formar el dichoso equipo, el maestro del gremio les indicó el lugar
en el que podrían encontrar a los goblins, explicándoles que debían llevarle la oreja derecha de cada monstruo que cazaran, para así comprobar la kill. Además, les pidió que a pesar de que la misión era de las más sencillas que los aventureros solían tomar, tuvieran cuidado, ya que no estaba seguro de que el prota pudiese lidiar con la presión de una batalla. Con esto dicho, ambos emprendieron el viaje a las afueras de la ciudad. Claro, el prota estaba emocionado. Después de todo, por fin podría poner en práctica algunos de sus años de entrenamiento. Aunque para estar preparado mientras recorrían el bosque, le pidió a la chica que le diera más detalles de los dichosos goblins, ya que no quería dejar ningún cabo suelto. A lo que la chica le respondió dándole los detalles más importantes de las criaturas, sobre cómo estos solían cazar pequeños animales en el bosque. No obstante, los aventureros regularmente tenían la necesidad de cazarlos para evitar que se agruparan y formaran grandes manadas. De lo contrario, se convertirían en una amenaza para las ciudades vecinas. Tras escucharle al prota, quedó impresionado con el conocimiento de la chica. No solo contaba con habilidades muy poderosas, sino también con información valiosa que podría ser de ayuda en las misiones. Pero centrémonos en lo importante. Luego de varias horas recorriendo el denso bosque, no habían tenido la suerte de encontrarse con ninguna criatura, algo que parecía un poco extraño. Después de todo, por más que Alice usaba su magia para encontrar presencias de vida en la zona, no podía encontrar nada. Y de hecho, le parecía bastante preocupante. Después de todo, ese bosque solía estar repleto no solo de goblins, sino también de algunas otras criaturas de menor nivel. Hasta que por fin, después de un rato, la chica consiguió captar algo. Sin embargo, se trataba solo de una presencia, lo que parecía bastante extraño, ya que según ella, los goblins solían mantenerse en manada. Lo que no esperaban fue que al llegar al lugar donde se ubicaba la presencia, no pudieron encontrarse con nada. O bueno, eso hasta que la chica lanzó una especie de hechizo revelador que borró el camuflaje que una criatura estaba empleando para mantenerse oculta. Criatura que de hecho se trataba de un goblin, aunque no de uno común y corriente. Su tamaño era aterrador y el aura que emanaba podía compararse incluso con la de un monstruo de rango alto. Alice no podía comprender por qué una bestia como esa se encontraba en ese lugar, mientras que nuestro prota, al igual que ella, quedó impactado, aunque no por la misma razón, ya que creía que ese era el tamaño que normalmente solían tener los goblins comunes. Así que se hizo la idea de que si incluso uno de los monstruos de menor nivel contaba con tanto poder, le sería bastante difícil enfrentar a monstruos un poco más arriba en la escala de poder. Incluso ahora admiraba más a Alice, quien según él se había enfrentado muchas veces a monstruos como ese, sin saber que la pobre chica estaba aterrada. Nunca había visto un goblin como el que tenía enfrente. Por suerte, su miedo desapareció luego de ver cómo el prota se preparaba tranquilamente para enfrentar a la criatura, como si de un goblin común y corriente se tratase. De hecho, llegó a la conclusión de que quizá todo el tiempo había sabido que una criatura como esa se escondía en el bosque, y fue por eso mismo que aceptó una misión de rango bajo, como la de cazar goblins comunes. Y bueno, tras ello la batalla dio inicio. Al igual que la última vez con el Minotauro, el prota estaba siendo capaz de hacerle frente a la criatura únicamente usando su técnica básica de estocada, con la que conseguía bloquear todos y cada uno de los ataques de la bestia. Mientras tanto, Alice trataba de darle soporte con su magia desde la retaguardia. Sin embargo, luego de un rato la chica notó que por más daño que el prota le causaba, la criatura conseguía recuperarse en segundos. Así que llegó a la conclusión de que la única manera de derrotarlo era destruyendo la gema de maná que se encontraba en su frente. Claro, decirlo era más fácil que hacerlo, ya que el prota no tenía una sola técnica con la que pudiese acercarse tanto a la criatura. Por suerte al final se le ocurrió algo, y de inmediato le pidió a la chica que le lanzara a su espalda su más poderoso ataque de viento. Y aunque Alice parecía preocupada por ello, el prota le dijo que estuviera tranquila, ya que gracias a la espada podría resistir el ataque. Y al final tenía razón, ya que a pesar de que la ráfaga de viento de Alice arrasaba con todo, gracias a su físico y a la resistencia de la espada, fue capaz de contenerlo y usarlo como un impulso para llegar hasta la criatura. Claro, para hacerlo fueron útiles las habilidades básicas que conocía, como un aumento de fuerza y una mejora en su agilidad, combo que dio como resultado ser capaz de sin mayor problemas destrozar el núcleo de la bestia, para que tras ello Alice se encargara de darle el golpe final con sus poderosas técnicas de magia, ahora que ya no contaba con la capacidad de regenerarse. Eso sí, el prota parecía haber quedado un poco decepcionado tras la batalla,
Después de todo, ahora comprendía que seguía siendo demasiado débil. Incluso un goblin de bajo nivel como ese le había dado tantos problemas, así que lo mejor por el momento sería continuar entrenando hasta pulir aún más sus habilidades. Y entonces quizá ir por un monstruo un poco más fuerte. Claro, nada exagerado, o lo más probable sería que no la contaría. Mientras tanto, vemos como la noticia de lo sucedido había llegado a los oídos del hermano de la chica, quien no entendía por qué monstruos de nivel tan alto continuaban apareciendo en los alrededores. Así que al igual que la última vez, lo más seguro era que todo fuera obra del reino vecino, quienes habían dado por iniciada la guerra. Por suerte estaba tranquilo de que alguien como el prota se encontrara actualmente en la ciudad. Después de todo, derrotar a un goblin de clase general era una tarea que muy pocos serían capaces de llevar a cabo. Y ahora comprendía mejor por qué su padre había confiado tanto en ese chico al darle la espada de antes. Mientras tanto, vemos como los protas habían regresado al gremio para presentar el informe de la misión. Y de hecho el prota parecía más animado, ya que al final comprendió que a pesar de que su oponente se hubiese tratado solo de un goblin de bajo nivel, al menos había podido completar su primera misión. Algo que para él, quien hace unos días ni siquiera podía convertirse en aventurero, era un logro enorme. Por cierto, debido a su explicación, el maestro del gremio terminó creyendo que su oponente efectivamente se había tratado de un goblin de nivel 1 y no de la bestia con la que en realidad se toparon. Aún así, estaba orgulloso de que el chico, que se había esforzado tanto, por fin estuviese mejorando sus habilidades. Sin embargo, cuando les pidió la oreja de la bestia para darle su respectiva recompensa, el prota recordó que había olvidado ese detalle por completo. Después de todo, el monstruo había sido incinerado hasta los huesos, así que sí, al final el prota seguía sin haber completado una sola misión decente. Pero bueno, hasta aquí llega la primera parte de este anime, que por el momento se encuentra en emisión. De hecho, este es el resumen de sus primeros 4 capítulos, así que si quieren que traiga resumen con el resto, este video deberá llegar a los 10.000 likes y 1000 comentarios con la frase entrenamiento. Si alcanzamos la meta, traeré la continuación apenas salgan el resto de capítulos. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.